En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Le vemos emocionado. Se están contando una cantidad de mentiras. Pero una de mentiras. ¿Estaba usted o no estaba en aquel viaje enero del 19 en Marruecos negociando el 2% de lo que se pensaban llevar, o no sé si se llevaron, ya nos lo dirá usted, de Acciona por el proyecto allí? Estaba, ¿verdad? Bien. ¿Estaba usted con una participación del 45% en Servinavar y eso equivale, por la parte que le toca solamente en los túneles de Velate, a 5,1 millones de euros? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Vale. En total han amasado ustedes, por ahora y por lo que sabemos, 6,7 millones, que corresponde al 2% de las obras públicas amañadas, porque la UCO dice que sí. Por lo tanto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Se están contando una de mentiras. Dios bendito. Carmen Tomás, vamos a contar mentiras, tralará. Y no cuenta que tenía toda la media familia colocada. Sí. O sea, que ahí también, que si uno, el hombre, el cuñado, la mujer, la no sé quién, todos cobrando, pues Oye, sin hacer nada, porque proyecto... el informe de la UCO dice uno, pero está haciendo algo que narices hace, que le pagamos 1.900 estos son de cobrar, pero de trabajar, euros al mes. Es otra historia. Pero, que no es ninguna tontería. Uno de los 1.900 proyectos, euros al mes. uno de los proyectos de 1,8 millones, Alejandro Entrambas-Aguas, bienvenido. Hola, Carlos. Y solamente se conoce una persona en el desierto, en aquel páramo, que era el cuñado. Claro, que era el cuñado, ¿no? Que era, y además, el que firmaba los proyectos de obra, que en teoría era el albañil, peón. Efectivamente, era el albañil. No pasa nada, pero en fin, no tiene capacidad pero el problema de esto es que Cerdán desde el primer momento dijo que todo era un montaje. Yo recuerdo la primera explicación que dio cuando la Guardia Civil intervino en la casa del empresario vasco el contrato en el que se comprometió a la adquisición del 45% de la constructora, ¿no? Él lo que dijo es que bueno, que sí, que al principio lo firmó, pero que luego cuando llegó a casa su mujer Paqui le dijo que bueno, que eso no era muy ético y que entonces lo rompió en 1000 pedazos y que por lo tanto el contrato no era válido, ¿no? Lo cual, pues en fin, una película para no dormir. Muy a la Paqui. Vamos a ver, si lo rompió en 1000 pedazos, cosa que lo dirá él y su tía, la del pueblo, ¿por qué lo encuentra íntegro en un registro a la sede de Anchón Alonso la UCO? ¿Por qué lo encuentra? Si se había roto en 1000 pedazos, lo suyo es coger el teléfono y decirle: oye, Anchón, lo he roto en 1000 pedazos, que no quiero esto. Y Anchón no tenía copia. Claro, ¿por qué lo conservaba Anchón Alonso? Porque ¿Quién era el que lo tenía que conservar? Claro. Pues evidentemente porque desde el gobierno, desde toda la trama corrupta, se estaba presionando para que Servinavar, en UTE con Acciona o sin UTE, porque Servinavar también ha recibido muchos contratos en Navarra como única empresa, pues para luego poder exigir un reparto de dividendos y poder cobrar de todos esos contratos. Ahora hay que tener la cara muy dura para salir de prisión cuando sabes que se acaba de publicar el último informe de la UCO donde aparece retratado de arriba a abajo. Es que solamente falta que salga, no sé, la talla de calcetines que estás utilizando. Apareces en una estructura societaria, además compleja, porque resulta que efectivamente había acuerdos con Acciona, Acciona derivaba dinero a Servinavar, en Servinavar estaba él con un 45% por medio de un documento con plenísima validez, diga lo que diga quien quiera, para eso está el Código Civil Español, tenía el 45% de esa sociedad, pero además Servinavar derivaba a Noran, donde estaba Coldo, donde seguía estando Anchón Alonso, a una segunda cooperativa donde estaba Belén Cerdán, su hermana, había proyectos lanzados hacia el cuñado, o sea, todo esto destapado ayer y sales de prisión y dices: se están contando muchas mentiras, voy a hablar en muchos sitios. Sí. ¡Hala! Bueno, yo creo que es que, vamos a ver, ya con este informe quedan absolutamente retratados. De hecho, sale de prisión porque ya el propio fiscal anticorrupción dice: si es que ya lo tenemos todo, o sea, ya sabemos de qué va esta película. Y venga, sal, porque ya no tienes pruebas que destruir, no tienes posibilidad de... Vamos, creemos que no te vas a pirar y tal igual. Entonces, es que, vamos a ver, que salga diciendo eso es como
como Sánchez cuando decía que era un genial colaborador y que al otro no le conocía, y claro, o sea, vamos a ver, es libre de decir lo que le dé la gana y de hacer el ridículo también. Lo que está claro es ya que en el informe queda de manifiesto que él, parte de su familia, más con la colaboración del ministro, del asesor del ministro, o sea, es que ya no falta nadie. Vamos a escuchar los greatest hits de la credibilidad. Falta el hijo de Ábalos. Sí, Víctor se llama. Víctor Ábalos, que también aparece en los informes de la UCO por todas partes. Ya veremos cuándo deciden tirar de la cuerdecita. Y que eso va a ser fundamental para si Ábalos habla o no habla. Bueno, de momento ya tiene la petición de 24 años por parte de la Fiscalía, pero vamos a escuchar los greatest hits de la credibilidad de Santos Cerdán. Agárrense. Empezamos, 21 de noviembre de 2024. Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero. Es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada. Nada, no tiene una, tiene varias. Venga, 30 de noviembre de 2024, siguen los greatest hits. Quienes creen que sus privilegios están por encima del bien común, tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial. Mire, cuanto más nos diga que le fastidia lo que hacemos, más lo vamos a hacer. O sea, por defender España, por defender la libertad, por defender el Estado de Derecho y porque gente como usted se vuelva donde nunca debió salir. Bien, por cierto... Dio un salto cualitativo Cerdán al decir las imágenes. O sea, ya no es que no se reconozca la voz, sino que tampoco se reconoce. Atención, porque esta declaración gloriosa, esta parte de nuestros greatest hits, la hizo en el Congreso Federal del Partido Socialista, donde un tal Pedro Sánchez, después de este discurso, dijo: tú eres mi hombre. Tú eres mi secretario general. ¿Cómo voy a prescindir yo de ti? Venga, sigamos. 20 de mayo de 2025. Sigue la credibilidad de Cerdán. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. No se ha llamado bulosfera ni fachosfera. Mal, ¿no? Ahí estaba perdiendo ya facultades. Recuerdo cuando, justo horas antes de que la Guardia Civil entregara al juez el informe que motivó su ingreso en prisión, el propio Sánchez publicó un tuit diciendo que, que eran ultraderechistas disfrazados de periodistas los que le estaban difamando. Pachi López, le recuerdo en el Congreso de los Diputados decir que era muy injusto que se estaban clavando sobre Santos Cerdán clavos de bulos, mentiras y fake news, ¿no? Bueno, pues al final ahí está todo lo que hemos estado publicando durante meses, luego se vio reflejado en los informes policiales y ya hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es que hay que recordar que Santos Cerdán, cuando detienen a Koldo García, los miembros de la Guardia Civil, se intercambia mensajes con su socio, con el constructor Anchón Alonso, donde el uno al otro se dicen, bueno, ha caído Koldo, pero solo Koldo, ¿no? O sea, es decir, ellos eran conscientes de que estaban siendo investigados, ¿no? Y la Guardia Civil también ha acreditado que usaban una aplicación de mensajería totalmente anonimizada y, en fin, esto solo lo usan los delincuentes que no quieren ser escuchados. Obviamente. Ahora, yo, simplemente por hacer la aclaración, ya lo hemos explicado antes, porque es verdad que hoy ha sido el día en el que parece que él tiene algo que ofrecer bueno a la opinión pública, me refiero a Santos Cerdán, que dice: hoy estoy saliendo de prisión preventiva, esto es buena señal. Ese es el mensaje que está pretendiendo trasladar. Vamos a ver, se lo vamos a explicar muy rápido, es exactamente lo contrario. O sea, España es un Estado de Derecho, en España la justicia sí cumple con su función, el gobierno no, la justicia sí. Y la justicia tenía un tope máximo que finalizaba en diciembre de los 6 meses de prisión preventiva. ¿Lo iba a vulnerar? Lo puede alargar con una causa justificada, etcétera. De hecho, en España se ha hecho en ocasiones, pero tienes que justificarlo. ¿Tenía sentido prorrogarlo? Incluso lo han anticipado un poco. Pues no tenía mucho sentido porque, efectivamente, a la vista del último informe de la UCO, ya tienen el material probatorio que estaban buscando. ¿Pueden seguir por otras vías? Sí. ¿El resto de vías son menos lesivas de los derechos, incluso de un reo? Sí, pues ya está. Pero es que además en el propio auto, el juez lo que dice es que este último informe no diluye, y abro comillas, los consistentes indicios de criminalidad que ya existían, sino que muy al contrario los ha reforzado en buena medida y ha abierto nuevas líneas de investigación, con lo cual es que es clarísimo el auto en este sentido. Esteban Urreizeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Subdirector del Mundo, un placer tenerte aquí. Oye, hoy publicabais un cálculo que yo creo que es plenamente representativo de lo que estábamos diciendo, de que ya tienen un material probatorio, no sé si es todo, evidentemente pues algo se le puede escapar a la UCO. Si Fernando Grande Marlaska les dotase de más medios, posiblemente se les escaparían menos cosas, pero claro, ya
tienen hasta una cifra, o dos cifras, un porcentaje y una cifra representativa del dinero. Un 2% de lo que se llevaban de las obras públicas presuntamente amañadas y una cuantificación. Ese 2% equivale a 6,7 millones de euros, como publicabais hoy. Y además ese dinero está a la vista, está en las cuentas de Servinavar, que es la constructora instrumental de Santos Cerdán. Hay que recordar que quien ha sido hasta hace muy poco la mano derecha del presidente del gobierno era, además de diputado y uno de los máximos responsables del Partido Socialista, constructor, y además se empleó a ello desde pocos días después de la moción de censura, y por lo tanto solo la mordida del 2% que le correspondía por las obras que llevaba a cabo en colaboración en UTE con Acciona ascienden a ese 2%, y por lo tanto a 6,7 millones. ¿Esto es la totalidad? Pues no, esto es una parte del botín, una primera cifra que pone encima de la mesa la Guardia Civil, pero bueno, que convierte este escándalo en un escándalo de una envergadura sideral, ¿no? Claro, esos 6,7 millones que efectivamente estaban estructurados a través de Servinavar, que esto es una cuestión que hay que explicar, porque es verdad que lo veías, o sea, mirando y analizando los informes de la UCO decías, se está persiguiendo el sitio donde está el dinero. Bueno, ya, se está intentando localizar, pero había uno que era visible. Si tú tienes un documento en el que pone que te corresponde el 45% de una sociedad, no vas a ser tan tonto de materializártelo y llevártelo cuando tenías un parapeto a ojos de la justicia maravilloso. Mientras que esté en Servinavar, supuestamente no es mío, pero como tengo este papel donde pone que cuando quiera ejecuto el 45%, ya decidiré yo cuándo lo saco, que evidentemente sería cuando la justicia no estuviese mirando. Claro, fíjate, Francisco Pascual hoy en El Periódico escribió un artículo titulado "El dinero estaba delante de nosotros", ¿no? Y efectivamente, Santos Cerdán era y es el copropietario de Servinavar, con un documento, como tú bien has explicado, un documento privado, que custodiaba a su socio Anchón Alonso, que ha sido intervenido por la Guardia Civil, y que además ha quedado refrendado por el hallazgo de otra nueva compraventa de participaciones a un tercero, en la que se vuelve a hacer constar que Santos Cerdán tiene el 45%. Por lo tanto, aquel argumento inicial de defensa de Santos Cerdán de que era un contrato que no tenía ninguna validez, que era poco menos que un borrador, que no se había elevado a público y que por lo tanto no se podía tener en cuenta, pues se viene abajo con este nuevo documento que vuelve a hacer referencia a que él es el copropietario de esa empresa. Esta empresa se llegó a llevar unos 90 millones de euros en colaboración con Acciona, 90 millones de euros públicos. Solo el 2% que le correspondía en algunas de las UTEs asciende a 6,7. Y falta, bueno, pues las mordidas que hemos escuchado en las grabaciones de Koldo de dinero negro que bueno, falta por identificar y por cuantificar. Ya hemos visto en el informe de la UCO que gran parte de ese dinero negro, bueno, pues se destinaba a gastos suntuosos por Santos Cerdán, por su mujer Paqui, y por lo tanto esto, como he dicho, es una cifra muy provisional todavía. Bueno, es que de hecho llegó a levantar la queja más airada de la mujer de Anchón Alonso, ¿no? Que dijo, oye, ya está bien con la utilización de la tarjeta que está todo el día en el Corte Inglés, la Paqui. Una tarjeta, Carlos, que dejó de utilizar, o casualidad, el día que detuvieron a Koldo. Es decir, el dinero estaba remansado en su constructora, en Servinavar. Él pensaba ingenuamente pues que eso no se iba a descubrir nunca. Él disponía de ese dinero con la tarjeta, deja de utilizarla cuando detienen a Koldo y ve que la cosa va en serio, y sigue negando la mayor hasta que bueno, finalmente en el mes de junio pasado la UCO hace el informe demoledor contra él y eso provoca su encarcelamiento. Hasta ese momento él había sostenido, bueno, que él era un hombre modesto, austero, absolutamente honrado, y que se interesaba por obras, algunas de Servinavar, pues como se interesa cualquier político por iniciativas empresariales que benefician
a su comunidad autónoma, en este caso Navarra. Hoy son casualidades de la vida socialista, ¿eh, Esteban? Estaba yo aquí recogiendo la tarjeta de la Paqui, le llamo la, no porque yo se lo ponga, sino porque ellos se lo ponían en los mensajes. La tarjeta de la Paqui se deja de utilizar justo cuando detienen a Koldo. La primera reunión con Acciona es a 2 días de ganar las primarias. Son casualidades de la vida socialista. Las obras adjudicadas, bueno, la cloaca efectivamente al día siguiente de la carta del presidente enamorado. Las obras se empiezan a bajar cuando se les caza y Ábalos tiene que abandonar el ministerio. Son casualidades de la vida socialista, Esteban. Bueno, y luego hay un elemento que es tremendamente grave y revelador, que es que a los pocos meses de esa moción de censura, lo hemos visto en el informe de la Guardia Civil, el Ministerio de Transportes cuela, infiltra en un viaje oficial a Marruecos en enero de 2019 a Santos Cerdán como si fuera un cargo gubernamental, entonces él tenía simplemente un cargo orgánico del partido, y él pide ir a Marruecos y pide hablar, entre otros, con el ministro de Fomento marroquí porque quería venderle la construcción y conseguir la adjudicación de un puerto industrial en la localidad costera marroquí de Kenitra, por supuesto en colaboración con Acciona, porque la única empresa con capacidad de llevar a cabo una obra pública de esas características era Acciona, y Servinávar era una sociedad instrumental, una sociedad pantalla que simplemente servía para cobrar comisiones y que vendía a Acciona pues la influencia política. Santos Cerdán se desplaza a Marruecos, le cuelan en el viaje oficial y llega a tener contacto y a abordar esa cuestión con las más altas autoridades de Marruecos, como digo, infiltrado en la delegación oficial que encabezaba en ese momento José Luis Ábalos. Fíjate, Esteban, que ahí hay 2 casualidades más de la vida socialista. La primera, que un mes antes había estado Pedro Sánchez justo de visita en Marruecos. Qué casualidad. Y la segunda, que la trama casualmente tenía todos los contactos de los ministros clave, que en concreto el ministro responsable de puertos además es el alcalde de Kenitra. Es decir, era la figura clave. Bueno, pues ¿quién le pasa los teléfonos? Se los pasa a la trama. Claro, aquí la gran pregunta, Esteban, es ¿cómo habían llegado esos contactos a la trama? Bueno, además es verdad lo que dices. Santos Cerdán le pasa los contactos, le pasa los teléfonos a Koldo. Exacto. Antes de tomar la decisión de ir a Marruecos, que luego a los pocos días ya le dice pásame la agenda oficial que voy a ir, pero le pasa los teléfonos, le dice que uno de los ministros es un hombre de su absoluta confianza. En otro mensaje le dice hay que hablar con el primero, con el número 1, en referencia al ministro de Fomento marroquí. Por lo tanto, tenían ya plenamente identificados a los altos dirigentes y, como tú bien dices, los mensajes denotan que ya habían tenido contactos previos. Y Santos Cerdán aterriza allí para hacer ver al gobierno marroquí que la exigencia de que Acciona y Servinávar se llevaran el puerto en Kenitra era una exigencia del gobierno de España. Exacto. Es muy llamativo. Son las coincidencias de la vida socialista. Esteban, un abrazo muy fuerte, Esteban. Un fuerte abrazo. Y ahora hay que ver de toda esta pasta si iba qué iba para el partido. Hombre, a ver, es porque, que... a ver, se fajaban los tíos también con su cuenta corriente, pero claro, supongo momento... que todo esto era, si llegamos al paso siguiente, lo sabían varios del gobierno, luego, por lo tanto, algunas obras no eran poquita cosa. A ver, por lógica, vamos a ir a publicidad y luego hablamos de esto, que esto es muy interesante. No, Carmen, no te preocupes. Pero, vamos a ver, por lógica, cabe pensar que Santos Cerdán mucho más o mucho menos que Ábalos no debería cobrar, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa cifra que ha dicho Esteban, 6,7 millones por ahora. Bien, sabemos que en el reparto le cayó 1.070.000 a Ábalos. Repito, no creo que cobrase 5 veces más, porque si no habría habido un pique ahí dentro de muchísimo cuidado. Koldo, más de lo mismo, ¿vale? Vamos a ponernos en la tesitura de que cobrasen todos lo mismo, 1, 1 y 1. Nos queda más de la mitad. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Lo digo porque ya tenemos el cotejo, ya tenemos el testimonio de que los repartos normalmente iban a mitad y mitad. Cuando se repartían el dinero del petróleo, decía, de esto nos está entrando 1 millón. Medio para ti, Ábalos, medio para mí. Lo de las mitades les gustaba. Claro, debe ser el rollo de la redistribución socialista. El problema es que del contrato del puerto de Kenitra estamos hablando de 460 millones de euros. Es decir, que en comparación a la obra del túnel de Velate, que eran 72, vamos, es una anécdota. A publicidad y
seguimos con todo esto y, por supuesto, con la petición de 24 años de prisión para José Luis Ábalos. ¿Cómo lo sentimos? Bueno, pues en nada vamos a hablar, repito, petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, nada más y nada menos, para Ábalos, por 6 delitos. Son 5 tipos delictivos, pero 6 porque uno es por duplicado, que es el tráfico de influencias con Claudia Montes y con Jessica, la una amiga, la otra prostituta, y a las dos las enchufaron. Bien, para Coldo 19,5 años, toma ya, y para Aldama de 7 años de prisión. Anda, Sandra, que haya habido discusión en Radio Televisión Española, asustados. ¿En serio? ¿Menos para Aldama? Claro, es lo que tiene no ser, no tener el cargo directivo en la trama, no estar en el gobierno, no poder cometer los tipos delictivos propios de estar en el gobierno, y además colaborar, tener menos delitos y colaborar con la justicia. Una cosa que yo sobreentiendo que en el Partido Socialista les extraña y estarán pensando, ¿en serio? ¿Hay gente que colabora con la justicia en vez de intentar atacarla y combatirla y montar una cloaca? Claro. Bueno, Sánchez dijo ayer que han colaborado. Bueno, lo dicen siempre, que máxima colaboración y máxima contundencia. Pero... Venga, vamos con el Cal Plus, que yo creo que estos en la colaboración con la justicia se lo han tomado con mucho Cal Plus. Sí. Bueno, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos con Naya Pertusa y los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hoy también tenemos una carta que recibíamos al correo del club. Leo. Hola, soy Aida Barrio Cachero, socia del club desde 2011. El día 19 de noviembre es el cumpleaños de mi queridísima amiga e hija María Amor Ramos, de Oviedo. Creo que cumple 70. Ella es divina, igual que toda su familia, que se portan conmigo como si fuera una más de los suyos, cosa que agradezco mucho porque no tengo hijos ni hermanos, estoy sola. Desearle toda la felicidad del mundo y que cumpla muchos más. Y para todos vosotros, que sois mi segunda familia, un besazo, todo mi cariño, Aida. Bueno, yo no voy a confirmar ni desmentir la edad de María Amor, pero sí vamos a felicitarla desde aquí y agradecer a estas dos mujeres maravillosas que sean parte de la familia del Club de Libertad Digital. Gracias el programa de hoy para María Amor y, como no, para Aida. Y si alguien quiere escribirnos, como ha hecho Aida, les recuerdo el correo electrónico club@libertaddigital.com y también el teléfono 914094002. Bueno, pues nada, un besazo enorme para María Amor, para Aida, que además estos sí que son socios fieles, ¿no? Esos 14 amigos. 14 años. Dice Santos Cerdal, a todos estos amigos que me han sido muy fieles, no, esto sí que es fidelidad, desde 2011, toma ya. Y encima de la cosecha del 55, que ya os tengo dicho que es de las mejores. Sí, señor, claro que es de las mejores. ¿No? Trabajan pase lo que pase. Exacto. Sí, señor, claro que sí. Boomers, pero... Pues un besazo enorme desde Oviedo. Yo nací en Gijón, ahí estuve muy poco, pero yo no soy de los que tienen ningún odio ni ninguna historia a los de Oviedo. Oye, no. Gente buena, gente majísima y ya está. Los asturianos son todos buenos. Bueno, a Oviedo de momento no tenemos salida, pero lo que sí tenemos la semana que viene es un programa especial en Zaragoza al que invitamos pues a todos los oyentes que vivan por los alrededores y se quieran acercar a compartir pues el programa con nosotros en directo. Vamos a hacer la noche de cuesta en el edificio Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso 29 de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que todos aquellos que puedan, repetimos, miércoles 26 de noviembre, tienen una cita a las 8 de la tarde. Ahí estaremos. Teruel está a tiro de piedra. También, y Alejandro, ¿no fue una de las primeras sociedades de la trama no estaba ubicada en Zaragoza? Claro, Soluciones de Gestión. Soluciones, la sede estaba en Zaragoza, ¿verdad? La sede, fíjate, la sede ¿Invitamos a los miembros de Soluciones de Gestión al programa? No, y además si quieren confesar algo, les abrimos los micrófonos. La sede de Soluciones de Gestión está en el mismo edificio de Zaragoza que la constructora Sumelzo, de una diputada del Partido Socialista que ha recibido una lluvia de contratos públicos. Sí, una lluvia de contratos públicos, una lluvia, por ejemplo, de contratos en materia eólica, en materia fotovoltaica. Sí. Claro. De hecho, cuando el gobierno comenzó a repartir las ayudas de fondos europeos en materia energética, su padre, copropietario de la constructora, constituyó 12 sociedades para, pues comercializar. Susana Sumelzo, para la gente que no lo sepa, aparte de ser de una familia totalmente implantada allí, en Ejea de los Caballeros, y era una de las personas de maximísima confianza de Pedro Sánchez desde el inicio y básicamente hasta llegar a la presidencia del gobierno. Bueno, vamos a seguir con todo lo que tenemos. Repito, esos años de prisión, petición de la Fiscalía Anticorrupción. Le voy a preguntar en un momento a Ketty Garat. Ketty, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, encantado de tenerte aquí. Pero antes de que hablemos de eso, que te voy a preguntar también por qué te parece esa petición de prisión de 24 años, que ha habido gente que se ha escandalizado. ¿En serio? ¿24 años? ¿Y solo 7 Aldama? Pues nada, colaboren con la justicia. Anda, que es fácil de entender. Pero quiero preguntarte por una noticia que sacabais hoy, que me ha parecido en The Objective, que me ha parecido muy representativa y muy esclarecedora. Vamos a ver. Resulta que la reunión base entre Santos Cerdán y Acciona ocurrió, no le dieron mucho tiempo para pensarlo, a los 2 días de que ganara las primarias Pedro Sánchez. Exacto, el 23 Había de prisas, mayo ¿no? De 2017. Bueno, yo creo que es una evidencia, está muy bien tirado por parte de la UCO, ¿no? Porque hay 2 cosas además que están muy bien tiradas y que ejemplifica muy bien o que permite ver muy bien cómo es una trama que se monta en Navarra en el año 2015, de hecho ubica en el momento concreto en relación al proyecto este de la mina Muga en septiembre de 2015, constituyendo una empresa tapadera que básicamente lo que pretendía era simular que tenía un arraigo territorial o un arraigo local para justificar que fuera en UTE, en Unión Temporal de Empresas, con la empresa grande que es la que pagaba al final las mordidas y que se canalizaban a través de la tapadera, y que esta empresa o que este proyecto no recibe finalmente la luz verde hasta el año 2019, un año después de que Ábalos llegue al gobierno. Pero digo que ejemplifica en el calendario 2 hitos temporales. Uno, este 23 de mayo de 2017, la victoria de las primarias de Pedro Sánchez es en la noche del 21, apenas 24 horas después, ni siquiera 48 horas, es cuando se produce esa primera reunión entre Santos Cerdán, entre Justo Vicente Pellegrini, el directivo de Acciona, que estaba en ese momento en la zona norte, y Joseba Anchón Alonso de Servinavar. Y segundo hito temporal, un año después, 2018, victoria el triunfo de la moción de censura y las exigencias que le manda el Partido Nacionalista Vasco, encarnando a la perfección, bueno, pues cómo es una trama que se monta con un modus operandi concreto en Navarra, que escala al partido con la victoria de las primarias en 2017 y al gobierno con el triunfo de la moción de censura en 2018. Yo creo que está pero que muy bien tirado. Estábamos hablando hace un momentín con Esteban Urreiztieta de las casualidades en las fechas socialistas. Interpreto por tus palabras que no crees tampoco que sean casualidades, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está haciendo esto es estrechar el cerco sobre el presidente del gobierno sin ningún atisbo de duda. Creo que evidentemente nadie se cree, yo desde luego no me creo que el presidente del gobierno no supiera todo lo que se estaba cociendo a su alrededor. Otra cosa es que falte la pistola humeante, que falte la prueba, más allá de la mera sospecha. Creo que por eso se va estrechando el cerco, se va deslizando la implicación del gobierno, del partido, de Ferraz y de Moncloa, y poco a poco pues se va avanzando. Como por cierto pasaba con José Luis Ábalos, y dado que es el día que es hoy, que es un día grande y un día importante, cuando hace unos años, bueno, pues empezaba con las investigaciones y se iba acercando de soslayo, rodeando, estrechando el cerco sobre José Luis Ábalos casi sin mencionarlo, y al final pues ha acabado pasando lo que tenía que pasar. Oye, Ketty, y lo que sabíamos que iba a pasar hace 4 años. Como esta radio es de amigos, es de amplia difusión, pero es de amigos, cuenta lo que te pasó a ti personalmente cuando empezaste a abrir precisamente camino con el tema de las andanzas de José Luis Ábalos, que muy bien no se te trató, ¿no? Bueno, a mí se me monta básicamente una cacería. Yo te agradezco tu amistad, sobre todo, Carlos, y la oportunidad de contarlo. A mí se me monta una cacería que lo de menos es lo que me pase a mí, pero yo creo que está muy bien contarlo y lo contaremos en el futuro más ampliamente, básicamente para que se entienda cómo funciona realmente la verdadera cloaca, que no es la de Leire 10, sino la que había en el entorno del Partido Socialista y del Palacio de la Moncloa. Se monta una verdadera cloaca para ocultar realmente que aflorara lo que hoy sabemos. Y lo que se fue publicando desde hace 4 años hasta el día de hoy en torno a la persona de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, de quien también hemos publicado, aunque ya con posterioridad. La cloaca funcionó porque durante un tiempo consiguió que ese efecto ejemplificador o ese ejemplo más bien ejemplarizante de la cacería que se monta contra nosotros, de que nos lanzan a las hordas de los satélites mediáticos, y no solo de los satélites mediáticos, de que nos llevan a los tribunales, de que estamos 3 años en los tribunales intentando defendernos, que ganamos finalmente los tribunales no una vez,
sino ya creo que vamos por la cuarta que le ganamos a José Luis Ábalos, pero en concreto sobre esas la ganamos 2 veces porque él mismo recurrió. Al final el mensaje que mandó precisamente, bueno, pues a todos los medios es que esto es lo que te va a pasar si investigas sobre este caso. Bueno, lo de menos al final es lo que nos pase a nosotros personalmente, que somos periodistas y que lo que tenemos que hacer es seguir investigando y no amedrentarnos con las operaciones que se montan y que a veces incluso en muchas ocasiones funcionan y tienen un efecto disuasorio sobre algunos medios de comunicación. Pero lo más importante al final es que lo que contamos hace 4 años era verdad, era el principio básicamente de una gran operación de corrupción, un escándalo de corrupción, que hoy se empieza a hacer justicia. La petición de la Fiscalía Anticorrupción a todos aquellos que nos llamaran buleros, algunos desde el propio Partido Socialista, aunque pocos, porque evidentemente lo que hicieron en el Partido Socialista fue callarse, dejando ese manto de silencio y que cada uno interpretara como quisiera, pero lo que hoy ocurre con la petición de la Fiscalía es que efectivamente se acaba demostrando que todo lo que contamos hace 4 años era cierto, de hecho nos quedamos bastante cortos y que la verdad acaba saliendo. Lo que queda demostrado es que alguien era algo que rimaba con bulero, pero no era bulero. Y además de eso, mira, vosotros habéis pegado 3 años y pico, alguien me da que se va a pegar más de 20 en otro sitio, que no van a ser los juzgados. Así yo no tengo ninguna duda de que Ábalos va a acabar en prisión. Totalmente. Ketty, que un beso. Hace 4 años, pero bueno, hay que seguir investigando para que no queden cabos sueltos, ¿verdad? Ketty, que un beso fuerte. Otro para vosotros. Es que el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción es durísimo, ¿no? Porque aparte de enumerar todos los delitos por los que Ábalos está imputado, va haciendo un resumen punto por punto de todos los hechos que se le atribuyen, ¿no? Y que todo está acreditadísimo, que en muchas ocasiones fueron cuestiones que adelantaron medios de comunicación y en otras ocasiones pruebas que la propia Guardia Civil ha ido interviniendo en las distintas detenciones, ¿no? Se acredita como Ábalos era el líder de una trama que sin él jamás hubiera funcionado, porque sin que él hubiera sido ministro de Transportes y él hubiera controlado en mayor o menor medida todas las adjudicaciones que se hacían, la red jamás se hubiera podido nutrir de comisiones ilegales. Se acredita también las contrataciones de Jessica y de otras amigas de Ábalos con las que mantuvo relaciones no nos olvidemos déjame que haga una puntualización en lo que estás diciendo, porque todo lo que estás explicando, que es así, que es tal cual, es en la trama Mascarillas. Sí. Lo digo porque habrá gente que esté diciendo, pero Koldo tenía un papel predominante. En la trama Mascarillas, que fue la inicial de todo esto, porque claro, tenemos mascarillas, tenemos obra pública, tenemos petróleo venezolano, tenemos hidrocarburos, tenemos de todo, tenemos chopitos, tenemos gambas. Bien, en la trama Mascarillas es verdad que la figura predominante dentro del gobierno fue Ábalos. En el resto, yo sinceramente creo que ya no. En el resto había subido el peso de Santos Cerdán, que yo siempre he pensado que está detrás de todas, obviamente, pero bueno, en el resto está acreditado probatoriamente que tenía más peso Santos Cerdán y sobre todo que tenía más peso por debajo de Santos Cerdán Koldo García Izaguirre, y que a ella efectivamente el peso de José Luis Ábalos había bajado. De hecho, es muy llamativo cómo va evolucionando esta trama, que lo define perfectamente la Fiscalía Anticorrupción y lo explica perfectamente Alejandro Luzón, el fiscal jefe, porque inicialmente, en la parte que conocemos, porque ellos mismos lo dicen, y lo dice el fiscal anticorrupción, estaban al negocio que saltase, y estaban desde antes de las mascarillas. Pero cuando comienza la gran explotación, la gran explosión de la trama, es con las mascarillas. Y ahí efectivamente se apoyan muchísimo en la presencia de José Luis Ábalos. Como luego lo tienen que quitar, evolucionan hacia obras públicas, evolucionan hacia petróleo, evolucionan hacia otro tipo de contratos. Pues ya lo dijo Koldo en su día, dijo, si yo por las mascarillas no voy a ir a la cárcel. Lo dijo él. Bueno, por las mascarillas no voy a ir a la cárcel, señor Koldo García Izaguirre, 19 años y medio de petición. A lo mejor tiene que ir revisando su credibilidad también usted. Bueno, no, primero que Santos Cerdán tenía currículum antes. O sea, lo de Servinabar no era una casualidad. Lo que tampoco es una casualidad es lo de a los 2 días de que Sánchez gana las primarias. Porque cuántas veces yo he dicho, y se me han reído a la cara, lo del Peugeot, que empezamos con la coña de los del Peugeot. No, es que los del Peugeot, mientras viajaban, estaban preparándose para, como ganemos las primarias, nos forramos. O sea, es que ya lo digo con toda la contundencia, porque es obvio que uno no monta todo esto, dice, ay, hemos ganado las primarias, venga, pues vamos a ver qué podemos hacer. No, tío, o sea,
tú ya habíais hecho un plan. O sea, teníais un plan. Y yo me puedo permitir sospechar que ese plan era lo que ahora estamos viendo. O sea, que Sánchez estaba también ahí en el Peugeot y Sánchez era consciente de eso, que se iba a montar, de todo la forma de actuar de Ábalos, cómo era Koldo, cómo era Cerdán. O sea, no me fastidies. O sea, que vivisteis ahí en el Peugeot momentos estelares y mucho tiempo y muy duros. Y ahí dijisteis, los 4 pelanas, no, nosotros como ganemos, nosotros vamos a tener un plan, pero bien hecho. Lo que pasa es que, claro, las cosas luego pues no son como la gente se cree inmune y luego resulta pues que no, aunque haya por ahí a lo mejor alguno que se haya salvado. Pero normalmente hasta ahora hemos visto que pues todos estos al final acaban cayendo. ¿Que tarda mucho? Sí, pero... Es que tú eres una mujer hipercrítica, formas parte de la fachosfera y se te nota la legua. También, porque no has escuchado en 2017 a Santos Cerdán cómo explicaba el código ético. Sí, claro. Se encuentra el nuevo liderazgo también a nivel nacional de Pedro Sánchez, ¿no? Un Pedro Sánchez que ha renovado el PSOE, ha planteado propuestas que van profundas en el sistema político, tales como un potente código ético de conducta en el que todos los miembros debemos firmarlo. No me extraña que no podía ni pronunciarlo. Dice el código ético. ¿Ético qué será? Ético. Que todos los miembros tenemos que firmarlo. Oye, a lo mejor él no lo firmó y no estaba sujeto a ese código ético, sí, Carlos. Que se lo firmó seguro. ¿Qué más da? Venga, más noticias de Santos Cerdán. Esta la publicamos mañana en Libertad Digital. Léanla porque es divertida. Esto que tiene las tramas de corrupción es que por lo menos vamos a intentar reírnos, ya que nos están saqueando hasta el tuétano, por lo menos que no nos quiten la sonrisa. Bien, ¿quién fue la persona, os pregunto, que tramitó la incorporación de Santos Cerdán a ese viaje en Marruecos, el proyecto Kenitra? 460 millones de euros, tenía que conseguirlo. Ábalos, ¿no? No. ¿No? O sea, Ábalos estaba por medio. Tampoco. Jessica estaba en la foto. No, Jessica fue. La que gestionó... Por exigencia personal suyo, ¿os suena el nombre de Celia? Sí, ¿Quién era Celia? La secretaría del dinero, ¿no? ¿Cómo era lo de los cajones? Llevaros el dinero que se me sale aquí del cajón, hombre. Celia, alias no me cabe el dinero en los cajones, fue exigida personalmente para que gestionara el viaje por parte de Santos Cerdán. Toma ya. Qué casualidad, ¿no? Claro, oye, méteme, llámame, no sé qué, las gestiones típicas. Bueno, la persona encargada... Abre el cajón, ciérralo. Claro, la persona encargada dentro del Partido Socialista de repartir las chistorras, los soles, ¿no? Que, por cierto, ¿qué pintaba Santos Cerdán en ese viaje? ¿Cómo que qué pintaba? ¿Era el único que pintaba algo? No, pero te quiero decir, o sea... El único objetivo era conseguir la coima. Sí, pero entonces, vamos a ver, estaban todos en el ajo. No, si yo voy a como de tonta, pero sí, porque un poco soy, pero no. A ver, en ese viaje, no del todo, de verdad, hay una serie de hechos que dan vergüenza ajena. O sea, en noviembre se planta allí Pedro Sánchez y se reúne con los mismos. Acto seguido, le llegan los teléfonos personales de los ministros a la trama. Toma ya. Por arte de birlo, que de pronto les aparecen en sus mensajes los teléfonos, repito, privados de los ministros. Se los empiezan a intercambiar, preparan el siguiente viaje, hablan de estar coordinados con el uno, para arriba y para abajo. Van a ir Ábalos, va a ir Koldo. Bueno, acaban yendo Alejandro, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, una traductora que aparece por ahí, Jessica, que también estaba. Claro. Bien, hablan todos, se vuelven a intercambiar porque las visitas fundamentales, las clave eran precisamente con aquellos de los que les habían pasado los teléfonos justo después de que apareciera en Marruecos Pedro Sánchez. Y hay mensajes cruzados en los que ellos hablan directamente de que esto hay que coordinarlo con las líneas que ha hablado Pedro Sánchez. Y pretenden que nos creamos que esto Esa no es estaba... otra casualidad que tienes que apuntar ahí en el Excel, que es la de que al poco de ir Sánchez van estos a lo que van. Al mes. Entonces, y si yo cuando digo, me pregunto, ¿qué pinta? Sé, o sea, es una pregunta retórica. Quiero decir que a mí no me cuente ahora ni el ministro del Interior, ni el de Exteriores, ni el de que no sabían nada. Y sobre todo que ¿Qué pinta aquí Santos Cerdán? O sea, pero ¿qué pinta un tío que tiene un puesto en el... ¿Y Jessica? Claro. Bueno, Jessica... ¿Qué pintaba Jessica? Bueno, para alegrar la fiesta, pero claro, sí que es verdad, que si iba a ser tan importante esa obra, ¿no?, para una empresa española, en este caso Acciona, que iba al presidente del gobierno, luego mandaron a Ábalos, fue también Cerdán, porque aquí en España no se dio por parte del gobierno ningún tipo de publicidad a ese gran proyecto arquitectónico que se iba a hacer allí. Y sobre todo, en referencia a lo que comentabas de los teléfonos de los dos ministros, para empezar, ¿quién les facilitó? Es que esa es la gran pregunta. Es que esa es la gran pregunta y sobre todo,
que lo ha explicado antes muy bien Esteban Urreitieta, cuando Santos Cerdán le dice a Koldo García, son de nuestra confianza. Fíjate, ¿quién les facilita los teléfonos? Y vamos a dejarnos de historias. ¿Alguien se imagina, de los que nos están escuchando, que te pasan el teléfono de un ministro de Marruecos, te plantas en Marruecos y dices, hola, que soy Perico Los Palotes, que estoy aquí, y que le va a coger el teléfono? Claro. O sea, no sé, lo mismo, si tienes suerte te da tiempo a coger el avión para marcharte. Claro, eso implica que el que les pasó los teléfonos... Les dijo, te va a llamar no sé qué. Efectivamente. Es que esa es la única explicación. No te cogen el teléfono. O sea, no te lo coge ningún ministro, ni en España, ni en Francia, ni en ningún sitio. En Marruecos lo mismo te arrestan y vaya usted a saber cuándo sale de prisión. O sea, es que es así. En el viaje del mes anterior se preparó el siguiente viaje, punto. Ya está, si es que no hay más. Por eso tenían que coordinarse con el 1, obviamente. Obviamente. De hecho, hay una nota de prensa por ahí pululando en la que se alude a este proyecto. Sí hubo una mención. Pero bueno, de eso daremos cuenta en Libertad Digital en un par de días. Porque creo que a alguno se le cayó una verdad por el camino. Sí, porque hay una mención expresa al proyecto. Que dices, Dios bendito, que se os está notando. Bueno, noticias sobre Santos Cerdán. Más noticias. La UCO está rastreando 80 transferencias de empresas de la trama a familiares directos de Cerdán. Vamos, os pregunto, que la cacería de salidas de dinero y por lo tanto la cacería del importe total no ha terminado. Claro que no ha terminado, ¿no? Porque la UCO lo que sostiene es que, para empezar, Cerdán se nutría de transferencias bancarias que le hacían todos sus familiares que estaban trabajando para Servinavar, mientras Servinavar recibía contratos públicos, y luego, pues ya lo hemos explicado antes, ¿no? Que él contaba con una tarjeta asociada a la constructora y hacía todo tipo de gastos. Eso la Guardia Civil... Y le pagaba la casa. Claro, claro. Es que eso la Guardia Civil considera que son pagos en especie que él gastaba con una tarjeta que estaba vinculada a esta empresa directamente, ¿no? Y luego... ¿La declaración de la renta qué? Efectivamente. Y luego un punto que es muy importante, ¿no? Nosotros en El Debate publicamos hace muchos meses que una de las líneas que también estaban siguiendo los agentes es que Santos Cerdán estaba usando a familiares, a personas de su entorno, para ocultar que él era el propietario de fincas que posteriormente se alquilaban y que generaban una renta económica, obviamente. Y eso es parte de lo que la Guardia Civil sigue investigando en estos momentos y que iremos conociendo próximamente. O sea, que patrimonio personal suyo, aunque sea a través de testaferros, de figuras interpuestas y demás, se le va a descubrir. Claro que se le va a descubrir, y entre otras cuestiones, por ejemplo, él llevó a cabo 2 movimientos que son muy sospechosos. Él, la única propiedad que tiene es la casa que tiene en Milagro, en su pueblo. Esa casa, coincidiendo con la fecha en la que, según el empresario Víctor de Aldama, le entregó sobres con dinero en metálico, hizo una reforma de 60.000 euros sobre la que no hay absolutamente ninguna factura. Y ese mismo año... No hay factura y no hay crédito. Efectivamente. Y ese mismo año... O sea, que lo tuvo que entregar a tocateja, vamos. Efectivamente, sí. Es decir, manejaba dinero en metálico. Vamos, que se hizo un chistorreo como la Copa Pino. Así es, dinero negro. En metálico no, porque en metálico puede ser buen. Y ese mismo año se compró un vehículo de alta gama, un todoterreno, también al contado. Yo en su día, antes de que ingresara en prisión, hablé con Cerdán, me dijo que él podía acreditar de dónde había sacado el dinero. A mí nunca me lo acreditó, y seguramente a la Guardia Civil tampoco. ¿No te mintió? ¿Lo podía acreditar? Sí. Otra cosa es que no le dé la gana. Pero a mí hay una cosa que en todo esto que vamos conociendo, o sea, Hacienda, ¿dónde estaba? Porque vamos a ver, o sea, si a ti te están pagando tu casa, eso lo tienes que declarar como ingreso. Si a ti te están pagando las tarjetas de la empresa, no sé qué, todo eso es pago en especie. ¿Cómo que dónde estaba Hacienda? Pues no, mirándonos a gente como a mí. Ah, bueno, claro. Que desde el verano me ha emitido 19 notificaciones fiscales. Es que vamos, o sea... Claro, los debo tener con unas agujetas, claro. Estaban ocupados con los de... Es que es una auténtica vergüenza el tratamiento de Hacienda todos estos. Bueno, vamos a ir a publicidad. Nos vas a dar un consejo sobre un reloj que le viene de maravilla a la gente con problemas de dependencia, el reloj Durcal. Y a la vuelta vamos a hablar de 2 cosas importantísimas. Uno, cuidado, ya les hemos explicado en muchas ocasiones que todo esto que estamos viendo, los 6,7 millones, el millón para Ábalos, procedente de la trama de obras públicas, es sin tener en cuenta los túneles de Velate, porque está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción de Navarra. Cuidado, porque la UCO
en los últimos registros se ha llevado datos de la obra del túnel de Velate del registro de Acciona. O sea que tiene toda la pinta de que la UCO puede pasar a encargarse también de los túneles de Velate. Y estamos hablando de una obra que con las ampliaciones supera los 70 millones de euros. De esa obra se le estima como perteneciente a Santos Cerdán directamente 5,1 millones de euros. Y ojo, porque el director de la obra ha dicho hoy que faltan cosas y que no se descartan más sobrecostes. O sea que a ver a dónde llegamos. Y vamos a hablar además con Carlos García Danero para que nos cuente el entramado, que a mí esto me parece importantísimo. O sea, no solamente es que nos hayan robado dinero de nuestros impuestos para obras públicas amañadas, que nos hayan robado dinero de nuestros impuestos para unas mascarillas defectuosas que le entregaban a la gente pensándose la gente que iba a estar protegida y moría. No solamente es que hayan cerrado el grifo de entrada de esas mascarillas para que solamente lo pudieran vender tramas como esta. No solamente eso, es que nos han robado el gobierno. Y lo digo porque es evidente que se pactó con PNV, es evidente que se pactó con Esquerra, es evidente que se pactó con Bildu, entre otras cosas y en especial con PNV, con dinero. Con dinero. Y cargos. Con dinero que lo pagamos nosotros. Y ahí entraban cargos, que qué casualidad, todos eran de gasto. Todos eran de gasto. Es una cosa maravillosa. Y esta gente de PNV, Dios bendito, lo único que debe tener más grande que la boina debe ser la cartera. Bueno, vamos con el reloj Durcal. Venga, un reloj que nos ofrece tranquilidad y seguridad porque las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Una caída puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido y como nunca sabes cuándo te puede ocurrir algo, el reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. Así que este reloj salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando a este número de teléfono 910-888-852. Repetimos, 910-888-852. También lo pueden conseguir a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza. Por el que también pongo la mano en el fuego. Mi máxima confianza a Santos Cerdán. Pues nada, vayan sumándose, no toda su confianza. Hombre, hay que reconocer que como empresario era un hacha. O sea, montaba unas estructuras que no ve usted. Zapatero, Super Santos Cerdán, también, ¿no? Super Santos, sí. Zapatero le llamó Super Santos Cerdán. Es que la fonoteca es lo que tiene. Claro. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diputado. Pues alucinando con todo lo que estáis contando. Oye, por cierto, no sé si tendrás información, tú que eres navarro, de si Santos Cerdán, ahora que puede moverse un poco, va a ir a Milagro, a su pueblo en Navarra, o se va a quedar aquí en Madrid. Hombre, información no tengo, pero vaya, teóricamente la casa que tiene es la de Milagro. En Madrid se supone que ya no tiene nada, pero desconozco, la verdad. Bueno, es verdad, porque la casa madrileña estaba conectada a los pagos de Servinávar. Claro, no, ya con lo cual rápidamente fue ingresar en prisión y Paqui salir de la casa. Abandonaron la casa y la mudanza al día siguiente. Oye, Carlos, te voy a preguntar por dos cosas. Te voy a dejar la que a mí más me preocupa y sé que la gente suele ir en escala, pues por los escándalos más mediáticos, más visibles, que si prostitución, que si no sé qué. Hay otro fondo que a mí me preocupa mucho más. ¿A qué vamos a estar de acuerdo? Tema PNV, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso vamos a dejarlo si te parece, Carlos. Te voy a preguntar antes por la investigación que está avanzando muchísimo del tema túneles de Velate y luego dejamos lo otro que yo lo explicaba antes. ¿Nos roban el dinero? Por supuesto, pero es que también nos están robando España. Entonces el robo de España y la destrucción de España pasaba por esa alianza con Bildu, con Esquerra, con Junts y con PNV. Y esta es de las que toca las narices. Pero vamos primero con esto. Lo digo porque lo mencionaba antes Sandra. El director de obra del túnel de Velate ha dicho literalmente que faltan cosas. En materia de sobrecostes faltan cosas por salir. La frase es de Benjamín Las Heras, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro y ha explicado que, literalmente, hay una parte de la obra que es de instalaciones que prácticamente no se ha tocado, porque hay que esperar a tener el túnel hecho. Y eso puede generar algún modificado, algún incremento de pasta. Sí, que va a haber sobrecostes, a mí no cabe la menor duda. También han comparecido técnicos de la obra que dijeron que ellos, en principio, ya hubo unos primeros sobrecostes al principio. Y los técnicos que hicieron el proyecto dijeron que ellos no lo veían así. O sea, ha habido lío desde el primer día y yo me alegro que ahora ya la UCO... Carlos, esa fue la ampliación de 8,5 millones, ¿verdad? Exacto. Sí, vale. que los técnicos que hicieron eso decían que ellos no habían visto, que entendían que con el proyecto que habían hecho ellos era suficiente.
Pero ahora yo creo que lo bueno de este informe de la UCO es que le dice al juez, oiga, que aquí puede haber tema, si usted entiende que hay que seguir investigando, pues lo investigaremos, ¿no? Vamos, Porque que tú crees que es posible... Que Velate no estaba ahí. Claro, vamos, que tú crees que es posible que la investigación de los túneles de Velate pase a la UCO. Bueno, yo creo que el juez lo normal es, entre lo que hemos hablado muchas veces, el presidente, los técnicos, no sé qué, el secretario que dijo todo lo que ha pasado, lo normal es que el juez en estos momentos pues diga, oiga, con todo lo que hay, que se investigue. Es que eso está constatado por la Oficina Antifraude de Navarra, no es que lo hayan dicho y ya está, es que la Oficina Antifraude ha hecho un demoledor informe en el que constata todas esas irregularidades que han ido denunciando los distintos miembros de la mesa de contratación. Sí, pero la Oficina Antifraude la hicieron ellos y como dijo todo eso, dijeron que tampoco valía para tanto la oficina. Claro, que eso son irregularidades, que no son ilegalidades. Que eran temas menores, vaya. Bueno, pues eso sobreentiendo que se irá sumando a ese importe de 6,7 millones. Vayan ustedes calculando. Sí. Claro, a 2% esta obra debe ir, con lo que nos está diciendo en estos momentos el director de obra del túnel de Velate, podría estar sobrepasando ya los 80 millones, pues calculen. Un 2% sigan sacando porque es un suma y sigue. Vamos con lo otro porque ha tocado a muchísima gente, Carlos. Vamos con las negociaciones con PNV. Y quiero hacer una aclaración, porque claro, estas marcas blancas que tiene PNV juegan al despiste, a mí no me da la gana jugar al despiste. Vamos a ver, Usue Barcos era PNV, Nafarroa Bay era PNV, Geroa Bay es PNV, me da olímpicamente lo mismo la careta que se pongan, son marcas blancas, son los mismos partidos y negocian en la misma mesa. Vamos, traduzco, que cuando Santos Cerdán se sentaba a negociar con Anchón Alonso, con gente de PNV, estaba negociando con todos los de PNV y sus marcas blancas en Navarra. Aparecen ya mencionados en el informe de la UCO. Carlos, ¿hasta dónde crees que se puede llegar? Porque esto es importantísimo, porque se habla de que PNV pedía cargos muy concretitos que justo estaban en ADIF, estaban en SEPI, estaban en el Ministerio de Transición Ecológica, es decir, en los que tenían que dar permisos para las obras, permisos medioambientales, y en los que tenían que pagar las obras, o las obras de ADIF, o la SEPI, cuidado con esto, señores de la Unión Europea, en altísima conexión con los fondos de la Comunidad Europea. Eso ya lo tenemos certificado. Tenemos certificado que había permisos en los cuales intervino Usue Barcos. Tenemos certificadas reuniones con Anchón Alonso que tenía conexión directa con PNV. Y sale Héctor Esteban diciendo que ellos no tienen nada que ver. Carlos. Aquí yo creo que hay una cosa que es clave, que es Sánchez es presidente gracias a las gestiones que hace Cerdán para la moción de censura. Eso es evidente. O sea, si Cerdán no hace los acuerdos con PNV y con Bildu, Sánchez no hubiera sido presidente. Acuérdate que en el PNV hubo un debate muy importante, pero si aprobaban o no la moción de censura. Y ahí ahora hay que saber, aquellos que se inclinaron por votar a favor de la moción de censura, si coinciden con los que ya estaban pactando con Cerdán. Que yo creo que ese es un dato muy importante. ¿Quiénes fueron los que inclinaron esa balanza dentro del PNV? Y a ver si estaban haciendo negocio económico y político. Y eso es lo que yo creo que es una pasada, que es lo que ha pasado aquí. Porque al final déjame, Carlos, forman parte de lo mismo. Pues déjame, Carlos, que lea un párrafo del informe de la UCO, porque incluye una fecha. Y la fecha es totalmente esclarecedora. Coldo habría recibido estos documentos, los documentos que hablan del tema PNV, 3 días antes, procedentes de Santos Cerdán, a través de José Guillermo Berlanga, asistente del técnico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Vamos, que estaba implicado en el Partido Socialista todo el mundo. Este extremo se conoce tras haberse hallado un correo electrónico enviado desde la cuenta corporativa del PSOE de Santos al tal Berlanga, el 7 de junio de 2018. ¿Cuándo fue la moción de censura, Carlos? Una semana antes, ¿verdad? En esas fechas. Claro, una semana antes. O sea, empezó en mayo, finales de mayo, y terminó justo con el arranque de junio. Bueno, pues en menos de una semana tenían los correos cruzados en los cuales, pues entre otras cositas, se incluía, y vuelvo a leerlo, peticiones, nombramientos, PNV. Ellos, como son muy amigos de las erratas y las faltas de ortografía, pusieron peticones, pero peticones en español, vamos a utilizar el diccionario Santos Cerdán español Santos Cerdán, no era peticones, era peticiones. Peticiones, nombramientos, PNV. Además son muy descriptivos ellos, así, en carácter básico. Javier Chacón en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, se llamaba de Transición Ecológica, pero bueno, venga, en el Ministerio de Medio Ambiente. Y pone, mantenerlo
en la Dirección de Evaluación Ambiental. Que quede claro para qué lo queremos. Para que nos dé los permisos ambientales de las obras. ¿De qué obras? De las que vamos a robar. Bien. Fue nombrado por Zapatero. ¡Anda! Que ya había conexión. Y es muy buen profesional. Estoy leyendo literalmente las anotaciones del mensaje. Siguiente cargo que pedían. Un puesto importante en Adif. No se van a estar mirando ahí el orden de los cargos ni la estructura. Nada, un puesto importante, uno que mande, vamos, para darnos dinero. Siguiente punto, porque pedían 3. Un puesto importante en el INI, o SEPI. Evidentemente era la SEPI. Es que esto es el problema que tiene estar en partidos del precámbrico, es el problema que tiene. Un puesto en la SEPI. ¿Quién es la SEPI? Pues otro de los pagadores, que además conecta fondos nacionales, cuidado, con fondos de la UE. Señores de la Comisión Europea, a ver si despertamos algún día. Esto es lo que enviaron, ¿vale? Y dice, una anotación final abajo que dice, estos 2 me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme. Voy a repetir esto último. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme. Le faltó poner, para que les paguemos el apoyo que nos han dado en la moción de censura. Hombre, a ver, yo creo que... Pero, y luego, o sea, es que es evidente, ¿no? Porque al final, fíjate, Bildu ha llegado a decir con esto que a Cerdán lo había metido en la cárcel porque era el interlocutor con ellos. O sea, que es que hay una conexión tremenda, eso está claro, y yo creo que poco a poco se van viendo datos concretos. Y que él es el hacedor de los pactos y que pero a su vez hace el negocio, pues yo creo que lo estamos viendo estos días. A mí me parece una pasada, porque es que tenemos corrupción económica, corrupción política y corrupción ética y moral. Es que es un escándalo de esa dimensión. Espera que te leo, Carlos, otro mensaje. Del 16 de junio de 2018 avanzaban los nombramientos del gobierno, había que irse preparando y claro, me veo lo que debía ser el Partido Socialista Ferraz en ese momento. Aparte de bolsas de dinero, pues debía ser una especie de melé de gente diciendo, quiero mi cargo, yo también, a mí no me dejéis fuera. Bien, y en ese momento Santos Cerdán envía otro mensaje 16 de junio, 2 semanicas, un poquito más, después de la moción de censura. Dice, se han hecho varios nombramientos. Como no podamos meter alguno, nada será posible. Sí, es evidente. O sea, aquí hubo mucha presión, porque claro, uno ahora con todo lo que está pasando recuerda momentos vividos en aquella ocasión, ¿no? En esos años, en esos meses, y hubo mucha presión para conseguir los acuerdos, tanto para la moción de censura como luego, en verano, para conseguir primero el gobierno de Navarra, que se consigue en el año 19 poniendo la Chivite, que también es Cerdán el que hace todo el tema, y luego en enero para ya conseguir el apoyo con la abstención de Bildu para la investidura de Sánchez. Todo eso es un trabajo que cuesta convencer y que lo va haciendo y claro, el tema es que es clave porque él al final es el hacedor de todo. Yo creo que tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de España evidentemente tenían que caer los dos, pero solo porque la forma por muchos motivos. Pero cómo se ha conseguido, es que se ha conseguido con una corrupción. Luego ya Sánchez lo remata en el 23 con la corrupción de Junts, pero hasta entonces ya tenía conseguido los votos gracias a la corrupción. Fíjate, se produce... Claro, es que yo creo que queda, con el informe de la UCO, es que queda clarísimo. O sea, solo tienes que unir fechas y tirar de hemeroteca de esos días. Si uno mira los periódicos, las radios, tal de eso de esa época, verá la conexión que existe total, política y claro, y ahora hemos visto que con corrupción económica de la grande. Ellos tenían un nombre, era Teófilo Serrano, al final aparece Isabel Pardo de Vera, en el puesto como presidenta de Adif, me parece que era ya en aquel momento. Anchón Alonso dice, pero si esta no es la que hemos pedido. Y pregunta, vale, pero ¿es nuestro? O esta no es la que habíamos pedido. Y dice, pero es nuestro, a lo que Fernando Merino, que está metido en el ajo también, contesta, sí, tranquilo, es nuestro. Es que claro, es todo el negocio. Y claro, lo que dices, vas viendo... Porque al final es verdad que es más llamativo otras cosas, pero luego si vas hilando cositas de estas y lo unes, como digo, a la hemeroteca del momento, pues hombre, y a publicaciones que se han sacado, que en su momento ya recordarás, o sea, ahora tú tiras de cosas que dijisteis vosotros también, periodistas, en aquella época,
Y dices, hombre, pues ahora me empieza a cuadrar todo, que cuando decías estas cosas parece que eras un chalao que andaba por la vida y ahora resulta, bueno, pues que igual algo de razón se tenía, ¿no?, en aquel momento. Fíjate, entre las propuestas de nombramientos estaba ya un tal Francisco Javier Herrero Lizano, nos suena, ¿no? Director General de Carreteras. Pero una cosa, Carlos, sí, es una cosa muy básica. Soy Carmen Tomás. Hay una cosa muy básica para el que no quiera entender todos estos líos. Y es, vamos a ver, si tú has apoyado una moción de censura que era para acabar con la corrupción tremenda del Partido Popular y iba a ser todo transparente, la corrupción se iba a terminar, la ética, como dice Cerdán, iba a ser el pivote del gobierno. Y ahora aparece todo esto y tú estás callado como una monja, de clausura, no dices ni pío. Ni pío. ¿Qué ha dicho el PNV en todo esto? Nada, sigue apoyando todo lo que saca el gobierno. Pues oye, y encima ya te planta la UCO los datos, pero es que tampoco hace falta ser Einstein, vamos. Es evidente, ¿no? No solo eso, sino que toda la respuesta que se está dando es: bueno, ya veremos, a ver, habrá que dejar que se trabaje con tranquilidad, claro. Vamos a ir viendo. Y luego, y vuelvo a insistir, lo de Bildu el otro día diciendo, que dijo el senador, creo que fue, dijo Cerdán en la comisión del Senado, a este le persiguen más o menos porque era el interlocutor con nosotros y tal. Pero a ver de tener jeta, fíjate tú, Bildu sacando la cara a la corrupción del gobierno. Hombre, a ver, que no hace falta ser muy listo para sacar conclusiones. Aquí hay gente que está sacando mucho negocio de todo esto. Hola, Carlos, soy Alejandro Entrambas-Aguas. Mira, me gustaría preguntarte cómo crees que va a acabar todo esto para Chivite, porque obviamente esa obra fue adjudicada... María Chivite, la presidenta del gobierno de Navarra. Porque esta obra fue adjudicada con la connivencia de María Chivite, y es que en aquel momento, en el momento en el que se adjudicó todo, el procedimiento de adjudicación, todos los miembros de la mesa de contratación ya manifestaron las dudas que tenían sobre la oferta que había presentado la UTE que conformaba la constructora de Cerdán y Acciona. Por lo tanto, esas irregularidades ya se denunciaron desde el primer momento y hemos ido escuchando en diferentes comisiones a esos integrantes de la mesa de contratación confirmar las irregularidades. ¿Cómo crees que va a acabar todo esto para ella? Mira, Chivite la colocó Santos. O sea, Santos Cerdán colocó a Chivite y le dijo: tú ahora vas a ser presidenta de Navarra con estos apoyos. Y ella encantada de la vida, por supuesto. O sea, la colocó él. Él es el que hacía todo, el que conseguía el dinero de la comunidad, o sea, el dinero de España para financiar, por ejemplo, Velate. O sea, él el que hacía todo en el gobierno. Chivite, ¿cómo va a acabar? Pues de momento no va a tener problemas porque, como le pasa a Sánchez, porque los votos se los da Bildu. Totalmente. En este caso son necesarios los votos de Bildu y del PNV, y por lo tanto, mientras le apoyen, ella ahí va a seguir. Otra cosa, ya veremos cuando lleguen las elecciones y tal, pero mientras, claro, los socios están encantados. Es que los socios, Bildu, con toda esta situación, está encantado porque sabe que el desgaste que está teniendo el Partido Socialista lo va a rentabilizar ellos en votos. Y el PNV. Y ahora el PNV, claro. El PNV en Navarra menos, porque al final se lo va a acabar comiendo Bildu también. Sí. Y por eso Bildu dice: no, esto tampoco, nosotros, bueno, que se aclare y tal, pero tampoco tiene más. No, lo normal sería: oye, estos unos corruptos fuera. Pero no van a hacer, todo lo contrario. Ellos están encantados. Y Chivite va a aguantar lo que aguante Sánchez, porque claro, no puede irse aunque esté metida al lío o pase lo que pase, porque Sánchez también, claro, caen todos, y por lo tanto ella, mientras tenga los apoyos, pues ahí va a seguir. Otra cosa es que el Partido Socialista, desde que metieron a Cerdán en la cárcel, pues está absolutamente descabezado. O sea, andan pues dando no saben, como pollo sin cabeza, vaya. Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente a todos, a Carmen y a Alejandro también. Un abrazo. Adiós. Vamos a seguir con los Greatest Hits. Pedro Sánchez, 22 de marzo de 2025. A mi amigo, al navarro Santos Cerdán. Qué bien lo haces. A mi amigo. Qué bien lo haces. Al navarro Santos Cerdán. Qué grande eres. ¿Se lo ha currado? Bueno, vamos a avanzar hacia un tema. Nos vamos a ir hacia Aragón. Ya hemos informado de él y a mí me parece un tema gravísimo porque ha habido una persona que ha decidido sacar la cabeza y decir: oiga, aquí pasan cosas muy raras. Y resulta que a mí, Pilar Alegría, me pagó
en concreto esta es una persona de Cariñena, me pagó nada más y nada menos, o me ofreció, perdón, no le pagó, le ofreció un soborno de 60.000 euros por retirar una denuncia que afectaba a Félix Bolaños. Bueno, nos está escuchando ya Alejandro Aldea, que es el abogado de la persona afectada que ha decidido abrir la boca, denunciar esto. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Nada, bienvenido. Es un placer participar con ustedes en un programa de tanta relevancia. Nada, pues un placer contar contigo y sobre todo poder contar esta historia, porque claro, hay muchas veces que la gente dice, bueno, pero no se denuncian más cosas, no sé. Bueno, pues ha habido una persona que sí que ha sido valiente, ha decidido dar un paso y decir, oiga, paren el carro. Que aquí se están tapando muchas cosas dentro del Partido Socialista y a mí directamente una persona del nivel y de la enjundia dentro del gobierno de Pilar Alegría me ofreció un pedazo de sobornazo de 60.000 euros para que me callara la boca, porque lo que yo iba a denunciar o lo que estaba denunciando afectaba nada más y nada menos que a Félix Bolaños. ¿Cómo fue la historia, Alejandro? Bien, la verdad que esta persona, José Luis Sansón, entró como presidente de Comarca Campo de Cariñena en contra de las directrices del propio Partido Socialista de Aragón. Había un candidato que era el oficialista, vamos a decir, y este fue un candidato alternativo elegido por los propios consejeros de la entidad. Entonces lo que ocurre sucede a otro presidente también socialista, y lo que él advierte, o mejor dicho, lo que le comunican los técnicos de la entidad que está ocurriendo en esa administración, es que hay diversas situaciones que son, vamos a llamarlas, irregulares y que son potencialmente delictivas. Entonces, claro, hay un artículo que las autoridades deberían conocer y aplicar, que eso es más difícil, que es el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligación de toda autoridad de denunciar aquellos presuntos delitos de los que tenga conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, evidentemente, al ser su predecesor una persona del Partido Socialista, pues hay casos que pueden afectarle, es decir, es del mismo partido político. Como bien has indicado, estamos hablando de que es difícil denunciar. ¿Por qué es difícil denunciar? Porque evidentemente hay represalias. Y por indicar una isla más reciente, después de suceder o de manifestar lo que dijo el día del juicio, acto seguido le han notificado, bueno, aparte de una sentencia, la verdad que muy rápida en el tiempo, condenatoria, resulta que le han iniciado los procedimientos de la Agencia Tributaria de Inspección Tributaria. Hombre, eso me suena. Tienes unas cuantas, Alejandro, ¿no? Eso me suena. Dígale si quiere que hable conmigo, que nos ponemos en solidaridad. Sí, me parece que es recurrente. Sí. Entonces, bueno, en lo que ya afecta al hecho más notorio, claro, a mí me gusta hablar un poco de lo que sucedió aquel día en el juicio o por qué trae causa todo esto. A él se le denuncia por presunta prevaricación, precisamente porque él denuncia un fraude en la administración, porque había una persona que ostentaba el cargo de secretario y hay un consejero que denuncia, vía registro de entrada, un supuesto fraude en la administración pública, porque hay una persona que se ha presentado a una oposición y es precisamente quien redacta las preguntas y respuestas del examen y se las pasa al secretario. Y esto es lo que se denuncia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando va a entrar a la entidad, se acuerda una suspensión de funciones, porque se entiende que el bien jurídico superior a proteger es la entidad, es decir, la administración pública, el interés público, que es el interés superior, y lo que es la prueba. Es decir, vamos a evitar que se destruya potencialmente la prueba y vamos a evitar una presunta reiteración delictiva en el caso de que hubiera habido. Entonces, simplemente se denuncia. Que ojalá luego, como bien se ha dicho en algunas ocasiones, ojalá luego todo el mundo o todos los procedimientos sean activados, que quiere decir que no ha pasado nada. Ojalá. Vamos a escuchar, si le parece, Alejandro, al propio José Luis Sansón, a la persona afectada por todo esto, a la que le ofrece el soborno, Pilar Alegría, de 60.000 euros, como lo explicaba. Y la otra cosa que quiero que conste, porque creo que es importante, es que cuando después de la última resolución pasan unos días, semanas, Pilar Alegría me llama. Quedo con ella en Zaragoza. Ella me dice que deje el partido, que deje la comarca, que retire las denuncias de los compañeros socialistas y de los amigos y que no me preocupe, que el partido estará conmigo. Sabe que he tenido empresa de construcción y me dice que en Navarra pues que me busca tendré un trabajo que no tengo que trabajar. 60.000 euros. No tengo que decir nada más. Alejandro, es raro, porque yo es que he escuchado a Félix Bolaños y lo digo con ironía, evidentemente. Vamos a escuchar a Bolaños. Me repugna la corrupción completamente.
Pero es que además la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo muy bien aquellos días. Hay que reconocer a Alejandro que no ha mencionado los sobornos. Está claro, está claro. Bueno, pues ahora estamos en una situación que, procesalmente hablando, parece ser que la señora Alegría ha advertido que va a iniciar, o ha iniciado, esto ya no lo desconozco, un procedimiento penal contra mi defendido, contra el señor Ansón. O sea, a ustedes no les ha llegado nada, ¿no? Todavía. De momento no entiendo que estará al caer. Bueno, esto lo hacen mucho, decir que van a poner una querella y luego nunca llega. Bueno, yo lo que puedo decir es que el señor Ansón está absolutamente tranquilo. ¿Tiene pruebas? Dispone de material probatorio. Se está analizando y, es más, se reserva el derecho a ejercer acciones penales contra la señora Pilar Alegría, entre otras cosas, por presunta obstrucción a la justicia por aquellos hechos. Si pregunto mucho, Alejandro, usted me corta. ¿El material probatorio es audiovisual? Pues permítanme que diga que no es que pregunte mucho, sino que me tengo que vale. Al principio de defensa. Acepto pulpo. A mí me gustaría preguntarle a Alejandro si ha recibido durante estos últimos días, desde que se ha hecho público que le contó esto a un juez, algún tipo de presión desde el Partido Socialista o algún tipo de represalia. Me refiero a su cliente. Bueno, lo que a mí me consta, que es lo que me transmite, es que ha recibido múltiples llamadas, incluso alguna carta, tanto a él como a su esposa, en mensajes a través de su negocio, que se dedica a unos negocios de casas rurales. A través de ese portal también ha recibido mensajes con absolutas lindezas, como pueden imaginar. Pero mensajes de amenazas, entiendo. Bueno, la verdad que no he tenido acceso a todo ese contenido, a todo ese material, pero desde luego pasan desde el insulto hasta alguna cuestión que yo no sé si llega a ser amenaza, porque tampoco he podido analizar con detenimiento ni he tenido acceso a toda la documentación. Y Pilar Alegría, aparte de airear que va a hablar con sus abogados para interponer una querella, no se ha puesto en contacto con él. No me consta. Esto tendrá que preguntárselo a él, pero no me consta. Vale. ¿Y las amenazas de Hacienda? Bueno, eso no son amenazas, eso son hechos. No, bueno, la apertura de investigaciones a su cliente. Sí, bueno, le han comunicado la incoación de los expedientes administrativos de inspección tributaria. Uno a él, otro a su mujer, y la circunstancia así anómala es que en toda su vida profesional, él tiene, si no me equivoco, 56 años, lleva toda la vida trabajando, pues ni él ni su mujer habían tenido una inspección hasta este momento. Es decir, son casualidades que ocurren en la vida. Y luego decimos, Alejandro, que Hacienda no es eficaz. Fíjese usted. Vamos, Hacienda Express. Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Y seguimos en contacto. Cualquier información que tengan con respecto a esta historia, porque, vamos a ver, estamos normalizando en España unas cosas que son surrealistas. O sea, que una ministra portavoz que va negándolo todo, desde el parador de Teruel hasta el conocimiento de Aldama, hasta no sé qué, que directamente se te deslice en un caso de un soborno de 60.000 euros para, como explicaba el abogado, para incumplir una obligación plasmada en la ley de enjuiciamiento criminal, que no solamente es que no tengas que sobornar, no, es que tienes la obligación de denunciarlo. Por conocimiento de tu cargo, si tienes notificación, si tienes conocimiento de determinados hechos, tienes la obligación de denunciarlo. Y que normalicemos que se pueden hacer determinadas prácticas pseudo presuntamente mafiosas, no va a ser que despertemos a la Fiscalía. Que la ministra de Hacienda le dé una orden a la agencia tributaria, eso ya, vamos. Pues Alejandro, seguimos en contacto. Creo que ha colgado ya. Bueno, no se ha quedado con él. Seguimos en contacto. Lo habrá escuchado por la radio. ¿Qué os parece esta historia? Bueno, pues es bestial y claro, yo me quedo pues con lo más jugoso de todo lo que le has preguntado, ¿no? No ha querido pronunciarse sobre si tiene o no material audiovisual. Bueno, ha dicho yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, y que probatorio tiene que ser oral porque no por escrito no lo va a poner. Se vio con ella. Sí. Se vio con ella. Se vio con ella. Vamos a seguir atentos a este caso. Exacto. Porque si se vio con ella y estuvo medianamente espabilado, y hombre, cuando recibes un soborno te amenazan con echarte del partido. Esta persona debía conocer el Partido Socialista, obviamente, sabía que había presiones, que él no era el candidato correcto, el oficial, el que quería el partido, el aparato, pues evidentemente me imagino que desnudo no iría. Pero bueno, nos vamos a ir a publicidad un momentín, vamos a volver, vamos a seguir, por cierto, no se pierdan la entrevista que vamos a tener con una de las personas que directamente se dirigió a Ana Redondo después de lo de las pulseras antimaltrato y le dijo pues cosas que yo creo que mucha gente estaba pensando. A publicidad y volvemos ya. Las 10:06, las 9:06 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.
Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues a ver si mañana conocemos, podría ser, más detalles en el Senado sobre Bancal de Rosas. Dirán ustedes, ¿qué es Bancal de Rosas? Bueno, pues la entidad que gestionó las donaciones para la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017 y que estaba presidida por un señor, también imputado, Francisco Martín, delegado del Gobierno. La verdad que en el Partido Socialista es complicado encontrar a alguien que no esté imputado, pero bueno. Mañana a las 10 de la mañana tendrá que comparecer Pedro Luis Egea, extesorero de la Asociación Bancal de Rosas. Ante los senadores deberá de responder a las preguntas relacionadas con la financiación del Partido Socialista. El próximo 24 de noviembre tendrá que declarar el actual delegado del Gobierno en Madrid, imputado en el caso Begoña Gómez, Francisco Martín, que entonces era el presidente de Bancal de Rosas. Sobre la financiación de las primarias le preguntaron a Pedro Sánchez cuando compareció en la Comisión del Senado el pasado 30 de octubre y dijo lo siguiente. ¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señorías. Y desgraciadamente no puedo responder. Bueno, y el juez de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Koldo, en la patita que está en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del Partido Popular de expulsar al PSOE como acusación popular en la causa. En un auto, el magistrado Ismael Moreno asegura que el vínculo de algunos imputados con la formación socialista tampoco basta para considerar que el partido esté actuando en defensa de algunos de ellos y que el PSOE de momento no está siendo investigado como partido. Mientras tanto, Anticorrupción ha presentado ante el Supremo los indicios de corrupción contra Ábalos, Koldo y Aldama. La Fiscalía pone en el foco de la trama los pagos en metálico, el uso de 2 pisos en Madrid, 2 chalets en Andalucía, así como la contratación de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas sin ir a trabajar. Lo recordamos, para Ábalos piden 24 años de cárcel, para Koldo 19 y 7 para Aldama. Todo esto en el día en el que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Santos Cerdán dormirá en su casa por primera vez después de 5 meses. Bueno, y Sánchez se ha ido a hacer campaña a Extremadura, sin mencionar los casos de corrupción, entre otros el de su hermano. Y el presidente del Gobierno ha aludido pronunciarse sobre el caso judicial de su hermano después de estas palabras del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, que también está procesado junto a David Sánchez. Tengo que reconocer que la derecha ha fabricado una gran mentira que nos ha hecho daño, que a mí personalmente también me ha hecho daño, que justamente un mes después de ser elegido secretario general y 7 años después de que David entrara en la Diputación, una organización instrumental de extrema derecha pone una denuncia previo artículo de pseudomedios que no lee nadie en Extremadura. Hombre, lo que me ha quedado claro es que este señor no lee. O sea, el resto ya es cosa suya. Y cuando habla Gallardo de David se refiere claramente al hermano de Pedro Sánchez. El presidente ha evitado pronunciarse al respecto. Porque imaginaos lo que vamos a empezar a hacer a partir del 21 de diciembre cuando haya una mayoría progresista en la Asamblea de la Junta de Extremadura y tengamos a Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Junta de Extremadura y un gobierno socialista en Madrid por el progreso, el desarrollo y los avances sociales de Extremadura. Y los enchufes. Bueno, Génova sopesa que Pérez Llorca, el candidato que ha elegido, tome las riendas del PP valenciano a principios de 2026 y pospone el Congreso Regional. La idea es que el popular Juanfran Pérez Llorca, una vez que haya sido investido como presidente de la Generalidad Valenciana, tome las riendas del PP valenciano. De esta forma, desde el PP nacional aplazarían la celebración de un Congreso Regional para elegir al sustituto de Carlos Mazón, por entender que el foco debe seguir puesto en la reconstrucción de Valencia después de la Dana y no en temas orgánicos del partido. Desde Génova tampoco contemplan en este momento la aprobación de una gestora para que asuma la dirección de manera temporal. Y desde el exterior, Estados Unidos y Rusia estarían negociando el fin de la guerra en Ucrania, cuidado, sin la participación de Kiev. La mediación de Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania llevaba tiempo estancada. Ahora varios medios en Estados Unidos publican que el equipo de Donald Trump ha estado negociando un plan de paz con Rusia en el último mes y que las conversaciones no ha participado Ucrania. En ese plan
ese plan tendría 28 puntos, algunos de ellos muy en la línea de las exigencias de Rusia. Desde que comenzó esta guerra, la propuesta incluye que Moscú se quede con el control del Donbass, que los países europeos reconozcan su soberanía sobre ese territorio y sobre Crimea, que Ucrania reduzca considerablemente su ejército y que entregue ciertas armas a Rusia. A cambio, Kiev recibiría garantías de seguridad de los Estados Unidos de que no volverá a ser atacado, aunque esas garantías no sabemos cómo serán. Bueno, pues yo me he enterado de que Pedro Sánchez acudía a la apertura de campaña en Extremadura pretendiendo que no se hablara de corrupción. Y ahí se ha encontrado a su propio candidato, Miguel Ángel Gallardo, que ha salido a reivindicar. Que David, que es que le valoramos muy poco. David Sánchez, David Azagra, porque es que utilizaba seudónimo. Era tan limpio que utilizaba seudónimo. Un gran músico, un gran músico. Le ha faltado decir, por eso lo enchufé. También por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha. Un lifting. Dice que fue a desarrollar talento. Hombre, en mi pueblo, cuando vamos a desarrollar talento, como poco acudimos a trabajar. Hombre. Es una cuestión que solemos... Es más, ¿sabes dónde está tu solemos preguntar dónde tenemos que ir a trabajar. Claro. De hecho, abrimos los ojos y nos fijamos en la gente que está alrededor nuestro. Claro, que aquí no había nadie. Porque no había trabajo, lo que había era sueldo, se cobraba. Él porque tenía dudas cuando le preguntó la juez Viedma de dónde estaba la oficina. Porque como no iba a su despacho principal, le montaron a toda prisa un segundo que le grabamos el vídeo hasta colocándole la planta y dudaba qué ubicación dar, ¿no? Parecía la historia aquella de la que se avecina. El amador que le sustituyeron por una flor, por una planta, y se veía a los operarios llevando las plantas. Es tremendo, pero dice Gallardo que sí, un gran trabajo, que implantó la cultura musical. Bueno, pues la ópera estrella, se gastaron 128.000 euros de fondos europeos, solo recaudaron 2.000 euros en entradas. L'Elixir de amor. Y fue tremendo. Fíjate, por cierto, hoy la magistrada Beatriz Viedma, la juez del hermano de Sánchez, ha ganado una votación interna dentro de los juzgados y ha sido elegida decana de los juzgados de Badajoz. Bueno, luego hizo otra obra, o sea, en medio, o sea, tuvo la obra esta que no fue ahí ni Perry, que tuvieron que poner personas de cartón en las sillas, porque regalaron entradas. Regalaron entradas, efectivamente. Luego vino la composición de la danza de las chirimoyas, que es literalmente como si pones un gato encima de un piano y le dejas ahí, le pones un poco así de pienso para que vaya comiendo y vaya tocando las teclas. Y luego lo terminó con otra composición maravillosa, que eran unos perros hablando sobre lucha antiterrorista. Antiterrorista, pero te falta la mejor, que fue ¿en qué se especializó en Rusia, en San Petersburgo? En tocar las campanas. Pensaba que ibas a decir en ensaladilla. No, en tocar las campanas. Y de hecho, claro, tiene un disco... Hombre, el campanazo lo dio con el enchufe. Tocando las campanas. De Extremadura. Sí, tremendo. Tiene un disco tocando las campanas. Sí, que no es broma. Que es así. A que nos lo pone Radio Televisión Española estas navidades como villancico. Claro, el villancico de David Sánchez. De las danzas de las chirimoyas. Ahora, hay que ser zoquetón para ir a Extremadura con Pedro Sánchez y en vez de hacer propaganda de las 200.000 cosas que mentira todo que le vais a prometer a los extremeños, sacar el hermano. Se nos olvida lo más importante, que también le colocaron en esa cabeza. Que también colocaron al hermano de Sánchez en el Teatro Real justo después de que el gobierno duplicara la aportación anual que hacen a este organismo. Que mira que estás hipercrítico. Pues si va generando talento y riqueza musical, pues hay que expandirlo. ¿No? Claro, la corriente corre, ¿verdad? Son circuitos, pues ahí iban los enchufes de lado a lado. Bueno, vamos a ponernos serios porque la que está montando Ana Redondo con el tema de las pulseras antimaltrato no tiene un pase. Ha habido una persona que vamos a contactar con ella, María Martín, en nada, creo que nos está escuchando ya, de una asociación, La Volaera, pues que le dijo lo que yo creo que mucha gente está pensando en estos momentos. Pero antes de hablar con María, quiero que escuchemos lo que decía Ana Redondo mientras todos descubríamos que las pulseras antimaltrato estaban fallando, que no había protección para las mujeres maltratadas, etcétera. Ella se venía arriba, Ana Redondo, y decía esto. En todo momento las mujeres han estado protegidas, en todo momento el sistema ha funcionado, los protocolos han entrado automáticamente en funcionamiento y efectivamente podemos tener un problema tecnológico puntual. No hay tecnología infalible, pero lo que es infalible a fecha de hoy, y podemos estar muy orgullosas, es del sistema en el que participan las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, otras administraciones, los agentes protectores, el equipo Cometa, el Ministerio. Bueno, esto ha sido, de hecho, hoy mismo, que es prácticamente igual que lo que dijo cuando empezó a salir el escándalo. María Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues, en la lucha
seguimos en la lucha, porque Claro. esto no. Me lo imagino, María. Usted es presidenta de la Asociación de Víctimas de Maltrato La Bolaera y usted, bueno, pues pudo hablar con ella y le increpó y le dijo básicamente, por amor de Dios, o sea, deje de mentirnos. Esto es una cuestión muy seria, María. Es que llevamos ya muchos años y las propias compañeras nos estaban diciendo el día de antes lo que estaba pasando, saltándole el dispositivo toda la mañana en estado de pánico, porque las mujeres que llevan estos dispositivos son las que en el Biogen han dado un riesgo extremo. Les explico, o sea, cuando tú vas a la policía, a la comisaría, a la UFAN y te pasan el Biogen, que es una especie de test, pues bueno, pues puede dar desde riesgo bajo, medio, alto o extremo. En el riesgo extremo la ley dice que tienes que tener un coche de patrulla en la puerta. Como no hay coche de patrulla, evidentemente, para todas las víctimas, pues se le pone este dispositivo de una empresa privada, como todo lo que está privatizado, todos los servicios de igualdad. Hace muy bien en explicar esa parte del protocolo, María, porque yo eso no lo sabía. O sea, tendría que haber un coche de policía delante de la casa de cada persona en situación extrema, de cada mujer en situación extrema. O sea, es que es un riesgo. O sea, que extremo, empezamos de bien. Muerte. Claro, porque Sí, la primera ya se incumple. Claro, riesgo de asesinato. Entonces, bueno, se inventan este rollo de los dispositivos Cometa, que lo lleva una empresa privada. Bueno, la licitación la lleva directamente el Ministerio de Igualdad, que junto con el Ministerio de Justicia e Interior, bueno, pues tienen que ver cómo hacen, ¿no? Y se dice que falló el protocolo. Vamos a ver, sé que mienten más que hablan, pero es que aquí estamos jugando con la vida de mujeres y de niñas y niñas, que es el problema. Y no pasan más cosas porque Dios o lo que quiera creer cada uno no quiere, porque están abandonadas. Pues fíjese que con lo que ha explicado usted, claro, me estoy acordando ahora de las declaraciones que acabamos de poner de Ana Redondo, de la ministra, y tiene todavía más gravedad, porque claro, si estuviesen cumpliendo la norma, las pulseras, hombre, siempre, y evidentemente si funcionan, son un refuerzo de protección, pero es que ella ha mencionado y ha dicho, no, en una actuación conjunta y siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hombre, pues ponga los medios suficientes para que haya un coche de policía delante de cada casa. Perdone, es que no le llegó la orden. Le explico cómo funciona esto. Una víctima va a denunciar y ya le digo, si hay lesiones graves, físicas, amenazado niños o niñas, bueno, pues se le pone el dispositivo por prevención. Lo pone el juez. Entonces, bueno, pues la víctima tiene un dispositivo parecido a un móvil, y el maltratador, el agresor, tiene una especie de pulsera, por eso le dicen Cometa. Esta licitación estaba hecha antes con anteriores dispositivos que valían unos 1.500 euros y funcionaban, bueno, había fallos, pero funcionaban bien. El agresor no se podía quitar el dispositivo, había una alerta de seguridad. Lo que sí fallaban eran los protocolos, que lo hemos repetido muchísimas veces en todas las reuniones, que nos duele ya la boca de reunirnos con toda esta gente. Entonces, nosotras en el 2024, en junio del 2024, justo 2 meses antes que Irene Montero cambiara de empresa, la licitación, ahora la lleva Vodafone, Securitas Vodafone, bueno, pues cambia de empresa y cambia de dispositivo. En el 13 de junio de 2024, una asociación que se llama TEMIS, que es de mujeres juristas, que se encargan de, bueno, en teoría, de acompañar a las mujeres, ¿no?, en todo el proceso judicial, y de hacer informes pagados por el Ministerio de Igualdad. Este informe estaba pagado por el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues para recopilar todo, nos avisan a nosotras, nos comunican que si queremos participar en una reunión que va a haber con juezas que nos daban la razón en todo, juezas de juzgado de violencia de género, juezas, fiscales, subdelegación de gobierno en Madrid, la coordinadora de Cometa, trabajadoras de Cometa y las propias abogadas de TEMIS,
que como digo, surge para defender a las víctimas, que es otro de los grandes fallos que tiene el sistema. Bueno, pues como le digo, se desarrolla la reunión. Nosotras éramos las únicas representantes de víctimas porque somos la única asociación de víctimas que no cobramos ninguna subvención en este país. Entonces tenemos libertad para decir al color que sea, nos da igual los errores del sistema. Porque llevamos 20 años trabajando voluntariamente. Este teléfono que le estoy dando es el teléfono de la voladera, no tenemos ni siquiera una línea. O sea, los ordenadores son los nuestros. Tenemos un equipo de abogadas, un equipo de comunicadoras, un equipo de trabajadoras sociales, de psicólogas y, por supuesto, de señoras de la limpieza, de cuidadoras, médicas, o sea, y hombres también, porque no nos vamos a dejar atrás los hijos de agresores, víctimas de violencia. La voladera la componemos hombres y mujeres, porque esto es un problema social de todos y de todas. Entonces, ¿y qué pasó, María, después de la reunión? Esa reunión, pues salen unas conclusiones y las conclusiones de ese informe tenían que haber salido en octubre de 2024. Pues, ¿usted han tenido alguna notificación de ese informe? Todavía lo está esperando. Ese informe está guardado en el cajón, en el último cajón, porque no convenía saber que salieran todos los errores del sistema. Y ese informe, claro, tenía copia o tenía el original, vamos, el Ministerio de Igualdad. Claro, de hecho el otro día una de las asesoras, la que se acercó y me paró y me dijo que esto iba en contra del feminismo, y le dije, esto no es feminismo, me dijo que ella había leído el informe, y digo, pues era la única, porque nadie lo ha leído. Así me lo aseguró. Entonces, bueno, pues el problema de las pulseras viene de lejos, de muy lejos. ¿Qué pasa? Que ahora con los nuevos dispositivos falla el dispositivo y fallan los protocolos. Antes María nos ha dado el precio de los dispositivos que había antes, 1.500 euros. Sí. ¿Los actuales cuánto cuestan? Pues creemos que unos 150. ¿Vale? Pues creo que está claro el tema, sí. Entonces, los dispositivos se los quitan los maltratadores, los pueden quemar, no salta el aviso si se descarga. Imagínense ustedes, con los anteriores dispositivos, les voy a explicar lo del protocolo. Una compañera nuestra le salta el dispositivo, llaman a los responsables de Cometa, los trabajadores de Cometa, y le dicen, mire usted, el maltratador está dentro de los 500 metros de orden de alejamiento que tiene usted. Vamos a llamar ahora mismo al maltratador. Llaman al maltratador y le dice el maltratador, bueno, es que estoy en casa de mi novia. Y le dice los trabajadores de Cometa, que tenemos los audios, bueno, pues cuando usted salga de casa de su novia nos avisa que le avisemos a la víctima. Y la víctima hasta las 4 de la mañana con sus hijas en un aparcamiento del restaurante donde estaba, en estado de pánico. Eso pasaba con los anteriores dispositivos. Imagínense ahora que a cada instante, como los maltratadores se pueden quitar la pulsera y se pueden hacer lo que quieran, pero además es que falla el sistema desde el centro Cometa, porque ya en la segunda vez fallaron además, no dicho por nosotros, dicho por la Audiencia Provincial de Granada. O sea, es que nosotros lo sabemos porque es que nos lo dicen día a día. Hoy han fallado otra vez, hoy nos han mandado las compañeras otra vez otro pantallazo. Eso le quería preguntar, porque desde el Ministerio están trasladando la idea de que como ya ha habido una nueva licitación, como ya no sé qué, que se están sustituyendo y que se ha solventado el problema. Esto no es así, ¿no? Es mentira. En septiembre nos dijeron que iba a haber una licitación ahora. Todavía estamos esperando la licitación. ¿Qué empresa va a haber? Pero que no es solo el dispositivo. Le digo que es, si salieron los policías diciendo que a ellos no le había llegado nada. María, pues vamos a dejarlo aquí, que tengo que irme a publicidad, pero permanecemos en contacto, María, y cualquier cuestión que nos quiera comentar, aquí tiene las puertas abiertas. Como Cometa, todo, le puede hablar de todos los servicios de igualdad privatizados, de todos. Pues María, un abrazo muy fuerte. Muy amable, gracias por su atención, gracias. Nada, un placer. Las pobres no tenían bastante con la ley del sí es sí, de saber alguna que andaban ya por la calle o tal,
encima les llevan engañando varios años, o sea, ni ha salido la licitación, ni se conoce el informe. Esto es como los informes de Yolanda Díaz sobre el SMI, como le salieron en contra, lo guardo en el cajón. Seguro que, claro, el informe sería brutal. Sí, pero volvemos a lo de siempre, ¿eh? No solamente es la desastrosa gestión, sino que luego encima tienes la cara dura de plantarte delante de las víctimas, negarles que has tenido una reunión, negarles que tienen un informe, negarles que las has dejado vendidas y negarle en estos momentos, vamos a ver, que no puedes decirle a esta gente que está solucionado el problema, porque si encima le dices, es que es como lo de las mascarillas, no le puedes dar una mascarilla falsa, una mascarilla defectuosa, porque le estás mandando directamente a que se contamine. No, pues exactamente igual, a que se contagie. No puedes decirle a las mujeres, no, estad tranquilas, pero ¿cómo van a estar tranquilas? Por Dios. Además es mentira hasta la licitación. Bueno, nos va a dar un consejo sobre Óptima Mayores. Ignacio, nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar, atención, porque el tema de Venezuela, vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte, el tema de Venezuela tiene ya respaldo o tiene ya la decisión tomada por parte de Donald Trump de que pasan a una elevación de grado. Y elevación de grado es que pueden empezar a actuar en terreno en Venezuela. Atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa. Le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.